Hola, queridos amigos, bienvenidos a este espacio dedicado especialmente al autoconocimiento, al despertar de la conciencia y al desarrollo personal. En el día de hoy quiero hablarte acerca de el laberinto como herramienta de meditación. Comúnmente escuchamos hablar acerca del laberinto y lo asociamos con el mito del Minotauro. Y para entender algunos términos que vamos a utilizar a lo largo de este video, te narraré brevemente en qué consiste el mito del Minotauro para quienes no lo sepan. A pesar de que hay muchas versiones, les narraré algo breve. El escenario del mito del Minotauro se da en la isla de Creta, en Grecia, donde había un rey que se llamaba Minos y su hijo, el Minotauro. El Minotauro era una bestia híbrida que tenía el cuerpo de hombre y la cabeza de un toro y se alimentaba de carne humana. Y por esta razón el rey le ordenó a Dédalo que diseñara un laberinto para encerrar al Minotauro. A este Minotauro había que alimentarlo cada 9 años con 7 jóvenes varones y 7 doncellas, a las cuales había que introducirlas en el laberinto para alimentar el Minotauro. Pero un día Teseo, hijo del rey Egeo, decidió que quería ir entre esos jóvenes que se iban a ofrendar al Minotauro para ser sacrificados, pero su intención era enfrentarse al Minotauro y vencerlo. Cuando llegó a Creta, conoció a Ariadne, hija del rey Minos, quien se enamoró perdidamente de Teseo y le pidió que no fuera porque esa bestia era muy peligrosa y lo podía matar. Pero cuando Ariadne lo vio tan decidido en esa meta que quería alcanzar, decidió ir donde Dédalo, que fue el diseñador del laberinto, para consultarle cómo podía ayudar a Teseo para que no se perdiera en el laberinto y pudiera lograr su objetivo. Dédalo, al ser el diseñador del laberinto y lo conocía bien, le dijo: solamente con este hilo, con esta cuerda, que la amarre a la entrada del laberinto y que vaya desenvolviéndola en su camino para que le sirva de guía al regreso. Y además le entregó una espada mágica para que pudiera vencer al Minotauro. Así que Ariadne fue con estos 2 elementos y se los entregó a Teseo para que pudiera enfrentarse al Minotauro sin perderse en el laberinto. Y así fue, Teseo amarró la cuerda en la entrada del laberinto y fue desenvolviendo ese ovillo en la medida que se adentraba en el laberinto hasta que llegó donde estaba el Minotauro y se enfrentó en una feroz lucha hasta vencer el Minotauro. Y luego pudo regresar, pudo encontrar la salida gracias a ese hilo conductor que había dejado a lo largo de su camino para poder regresar, encontrar la salida y encontrarse con Ariadne. El mito de Teseo está cargado de simbolismos que los vamos a utilizar como analogías para entender el simbolismo del laberinto. Ariadne representa el alma. El hilo representa la ayuda espiritual que nos guía en el camino para no perdernos. La espada simboliza la voluntad para lograr lo que nos proponemos. Teseo representa el héroe, el que se atreve a irse a enfrentar con eso desconocido, esa bestia que está en la oscuridad allá en el interior del laberinto. Recorrer el laberinto es un trabajo interno, es un proceso mental, un recorrido por la interioridad de uno mismo que requiere disciplina y perseverancia. Es donde se libra el combate, como lo hicieron Teseo y el Minotauro, el héroe y el monstruo oculto y sombrío.
Teseo lucha con esas fuerzas irracionales con las cuales cualquier humano debe enfrentarse para acceder a un entendimiento superior. Recorrer el laberinto es un proceso sin palabras que requiere concentración y atención en medio de los mil caminos de sensaciones, emociones, ideas y otras distracciones que tratan de confundirnos y conducirnos a senderos sin salida. El laberinto tiene su luz y su sombra. Simbólicamente se nos habla de las 7 doncellas y los 7 jóvenes para significar los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. A través de él podemos descender a nuestros infiernos o tomar el camino para alcanzar la budeidad. El laberinto se refiere a nuestra vía espiritual y nos pone de manifiesto que esta no es sencilla, que exige distinguir entre una cosa y otra, que está plagada de dificultades, errores, rectificaciones y ascesis. Exige valor e inteligencia, constancia y paciencia, y debemos estar dispuestos a enfrentarnos a nuestros más terribles monstruos y siempre seguir adelante hasta alcanzar el centro. El laberinto no es un problema, es un misterio. La diferencia es que los problemas se solucionan, pero un misterio se experimenta, se vive, es una experiencia de la cual regresamos transformados. Teseo es ese guerrero interior que necesitamos desarrollar en nosotros mismos para enfrentarnos a cada instante con las bestias que cargamos dentro. El Minotauro es el ego que debemos trascender y así podemos entender el laberinto como ese sendero que todos debemos recorrer para llegar a la iluminación, a esa meta, a ese objetivo, para entender realmente lo que somos. El laberinto es nuestra propia vida, es nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos minotauros nos encontramos cada día? El laberinto es el recorrido de toda la vida. En cada situación, a lo largo del recorrido por nuestra vida, vamos a encontrarnos esos desafíos, esos minotauros. El trabajar nuestros miedos, que es el trabajar nuestros instintos. El camino del laberinto es un camino de dualidad, es la sabiduría, pero también son los vicios, también son las pasiones, también esos son los monstruos que están allí y que muchos no nos atrevemos a matar o a neutralizar y más bien los alimentamos. ¿Qué puede ser un minotauro en nuestra vida? La ira, el rencor, los apegos, cómo respondo a los eventos que se me presentan. Esos son los minotauros de nuestro día a día. ¿Cómo y cómo desafiarlos? A través de la espada de la voluntad, porque se requiere de voluntad, de disciplina, de perseverancia cada día para lograr transformar. Y el laberinto está lleno de confusiones también. Hay muchos que quieren recorrerlo, que quieren transformarse, pero no saben cómo hacerlo. Y en ese camino se pierden a través de los mercaderes del templo. ¿Cuáles son esos mercaderes? Aquellos que tienen 1000 soluciones. Hay cuantas teorías que nos dicen, este es el camino, aquel es el camino, y eso pierde al caminante, al buscador en el camino. Y muchos no llegan, no logran ni siquiera entrar, y otros se pierden en el camino. Por eso es importante confiar en tu corazón, en esa voz interior que te guía, en ese hilo conductor. Por eso es tan importante escuchar la voz del corazón, tu intuición, que es tu hilo conductor para guiarte por ese camino y darte la fortaleza que necesitas para lograr esa meta que quieres alcanzar. Entrar en el laberinto no es una actividad que hacemos al azar. Debe tener un propósito, debe tener una meta. ¿Qué quiero lograr?
porque como te dije, el laberinto es la propia vida y hay muchos laberintos que recorrer para llegar a esa esencia de nuestro centro y encontrar la iluminación, ese despertar, ese entendimiento de la vida y de la esencia que somos. Por eso debes tener una meta clara de qué es lo que quieres y hacerte la pregunta: ¿hacia dónde voy? El laberinto es un medio a través del cual podemos hacer un recorrido hacia nuestro interior e iluminarnos, trascender y encontrar ese tesoro interno, esa imagen del Creador que hay en nosotros y que somos nosotros. Es un camino, pero no es cualquier camino. Es una experiencia personal que solo la puedes hacer tú. Nadie la puede hacer por ti y tampoco puedes delegarla.